que, la segunda pregunta que tiene, que es pregunta, que es que de respuesta a una pregunta, está bien, pero no me la califica. Pero está bien escrita y todo. Está Ya bien reviso yo. con los signos de interrogación y todo. Ya reviso. Eso ya reviso. Ya, Ingeniero, Sí, Juliana. Sí, dígame nomás. ingeniero, Sí, claro, estoy escuchando. Sí, Juliana, le estoy escuchando. Inge, Sí, le estoy escuchando, dígame nomás. Sí, le estoy escuchando, Julianita, hable nomás. Inge. Sí, le escucho. Ingeniero, tengo el mismo problema, que me ¿Qué sale problema una tiene? pregunta sin calificar. Ya, eso yo ya reviso. Ya reviso yo, eso ya reviso yo. Bueno, Ok. bien chicos, vamos entonces a continuar con la clase del día de hoy. Entonces voy a poner una imagen aquí para poder compartir con ustedes. ¿Sí están observando pantalla, no? ¿Sí están observando? Sí, ingeniero. Ya. Bien, vamos entonces a continuar con la clase que está prevista para el día de hoy. Y entonces voy a exponer una frase que está relacionada con la temática que estamos estudiando, relacionada con la investigación científica, ¿no? Hay una frase de Carl Sagan que dice que la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, no porque a mí definitivamente en la investigación no me salga algo, no significa que eso definitivamente no pueda ser correcto, ¿no? Entonces, miren, muchas veces pasa en muchos trabajos de investigación que a veces la ausencia de una prueba contundente definitivamente no significa que exista prueba de ausencia de lo que yo definitivamente estoy haciendo. Es lo que yo siempre les vengo diciendo a ustedes a lo largo de esta asignatura, de que a veces cuando uno hace una investigación y resulta ser de que el tratamiento testigo, por ejemplo, es el que mejor resultado obtuvo, a veces eso puede ser, ¿verdad? Sin embargo, como a veces nosotros ya tenemos sesgos en la investigación, es decir, de alguna manera el investigador ya se apasiona con un determinado tratamiento porque posiblemente recibió el efecto de ese tratamiento, entonces a veces como que queremos sesgar nuestra investigación. Y miren, la frase de Carl Sagan es muy clara, dice, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Es decir, significa que no porque yo tal vez no tenga el resultado esperado, significa que eso no pueda ser. Entonces, a veces en investigación, el investigador tiene que tener realmente una posición totalmente transparente, totalmente vertical. Es decir, no puede apasionarse por ninguno de sus tratamientos. Bien, entonces vamos a dar inicio el día de hoy a la primera parte, que está relacionada, a ver quién salió de la clase. Bien, entonces vamos entonces, digo, a ver en la primera parte, entonces, vamos a ver lo que tiene que ver algunos aspectos relacionados con la metodología de la investigación científica, que es lo que hemos venido estudiando a lo largo de este tiempo, ¿no es cierto? Bien, habíamos señalado de que la investigación científica, y miren este investigador famosísimo, como es Thomas Kuhn, él en el año 1962 hizo la siguiente aseveración, y es algo que está tomado taxativamente de la obra de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn dice que la investigación científica son logros científicos, pero ese tipo de logros científicos, según Thomas Kuhn, él dice que son aceptados universalmente durante un tiempo, ¿no? Y que realmente ese tipo de descubrimiento hasta cierto punto es aceptado por la comunidad científica, pero que luego ese tipo de investigación incluso puede llegar en un momento determinado a que se pueda ir modificando, se pueda ir cambiando. Fíjense. Entonces, ¿qué significa? Significa entonces que si alguien, por ejemplo, qué sé yo, está haciendo un trabajo de investigación que otro lo empezó, los modelos no son eternos, la investigación no es eterna. Es decir, yo puedo hacerle cierto tipo de modificaciones a mi investigación siempre y cuando no me desapegue del método científico. Entonces, por eso dice Thomas Kuhn, dice que la investigación científica son los logros científicos
universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos o problemas de solución a una comunidad de profesionales. Eso significa entonces que puede ser que venga un nuevo paradigma científico y desbanque a ese paradigma que en su momento fue hegemónico. Entonces, eso para poder iniciar en lo que dice Thomas Kuhn. Habíamos conversado ya con ustedes de que el método científico, o que para que una investigación sea científica, generalmente primero se caracteriza porque es controlada, es sistémica. Es decir, una investigación que dice llamarse científica no se deja a la casualidad, no se deja al azar. Entonces, una característica fundamental es de que la investigación científica es sistemática y controlada. Es decir, nosotros tratamos por todos los medios de tener controladas todas las variables, de tal manera que no se produzca lo que en investigación generalmente se conoce con el nombre de externalidad. Otra característica fundamental de la investigación científica es de que si nosotros partimos de la realidad, es de carácter empírica. Es decir, nosotros partimos ya de un conocimiento previo. Ese conocimiento previo puede ser producto de la experticia, puede ser producto de la observación, puede ser producto de la conversación. Es decir, es empírica porque realmente está basada en fenómenos que nosotros los estamos observando, que son objetivables por el investigador. Y la otra característica fundamental es de que es crítica, es decir, el investigador no puede apasionarse, como decía antes Thomas Kuhn. Es decir, no se pueden producir sesgos científicos. Yo no puedo ya de antemano prejuzgar, predeterminar. Es decir, lo que normalmente dicen los abogados, estar en un prevaricato jurídico, de quererme adelantar a querer que un tratamiento realmente por A o B circunstancias pueda darle un sesgo científico, ¿no? Otra característica fundamental es de que la investigación científica se hace a lo largo de un proceso. Si se hace entonces siguiendo un proceso, es dinámica, es ordenada, es decir, va cambiando, no es estática. La investigación científica es procesual, entonces cada vez se va modificando a medida que realmente nosotros vamos avanzando en el proceso de investigación. Y lógicamente, para ser científica se necesita de que vaya cumpliendo, vaya tratando de ir siguiendo cierto tipo de etapas. Decíamos que la cuestión primogénica, la cuestión primordial en la investigación es la observación. Y que en función de esa observación, generalmente nosotros generábamos preguntas de investigación. Y luego con esas preguntas de investigación generábamos una hipótesis. Luego teníamos un experimento y en función de ese experimento generábamos conclusiones. Por lo tanto, entonces, si sigue etapas, es ordenada y rigurosa. Es decir, sigue el método científico. Entonces, para que la investigación científica tenga el carácter de cientificidad, debe seguir el método científico. Debe seguir un modelo científico que se caracteriza por ser ordenado, por ser sistemático, por ser rigurosamente aplicado. ¿Cuáles son los tipos de investigación generalmente que existen? Básicamente, de manera general, existen dos grandes grupos de investigación, que es la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica generalmente es la que utilizan los científicos per se, es decir, aquellos que utilizan la ciencia para poder tener conocimientos, para poder generar teorías. Entonces, ahí decimos, cuando la ciencia produce realmente conocimientos y teorías, estamos hablando de una investigación básica. Pero cuando yo comienzo a resolver problemas de la práctica profesional, problemas del entorno profesional, estoy hablando de que se trata de una investigación aplicada. Entonces, la investigación puede ser básica y puede ser también aplicada. ¿Se acuerdan que también habíamos venido estudiando lo que son los paradigmas? Y decíamos de que los paradigmas son modelos a seguir. Y cuando hablamos de paradigmas científicos, generalmente es necesario identificar que desde el punto de vista científico pueden existir tres grandes visiones en la investigación científica. La investigación cuantitativa, la investigación cualitativa y la investigación mixta o integradora. ¿Se acuerdan que yo les decía? No confundamos la investigación cualitativa con la investigación
no experimental. Es totalmente diferente. La investigación cuantitativa se refiere cuando es experimental o no experimental, ¿sí? Y la investigación cualitativa, en cambio, es aquella que no usa la experimentación. Es decir, aquella que no se basa en los modelos estadísticos. Entonces, la investigación cuantitativa puede ser de dos tipos, entonces. Puede ser experimental y puede ser no experimental. La experimental cuando utiliza entonces la estadística y el diseño experimental. Y la no experimental cuando generalmente utiliza la estadística, pero más la cuasi experimental. Es decir, aquella que utiliza, por ejemplo, las variables estadísticas como la moda, la varianza, la ética. Y la cualitativa, en cambio, es aquella que no utiliza la experimentación. Y hablamos de una investigación mixta o integradora cuando en cambio nos estamos refiriendo a un modelo que puede integrar tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa. ¿Cómo se originan las investigaciones? Las investigaciones básicamente se originan de las ideas. Y estas ideas pueden ser de carácter empírico o pueden ser de carácter científico. Las ideas empíricas realmente son aquellas que se obtienen de la observación directa de la realidad profesional. En cambio, ya las investigaciones que se originan de ideas científicas son aquellas que provienen, por ejemplo, no sé, de la lectura de un libro, de la conversación con un experto. De tal manera, entonces, que pueden generarse diferentes fuentes de investigación o diferentes fuentes de ideas de investigación. Por ejemplo, producto de las experiencias individuales, de experiencias de que cada cual, desde su modesto punto de vista, de su experticia, puede tener. Puede haber también en función de escritos, en función de teorías, en función de descubrimientos. Oiga, están entrando y saliendo y eso me están interrumpiendo mucho la clase. Entonces, en función de escritos, en función de teorías, en función de descubrimientos. Puede surgir también una idea de investigación en función de conversaciones, en función de hechos, de observación de fenómenos, incluso de presentimientos. Es decir, yo realmente yo puedo generar una investigación, por ejemplo, de la observación directa. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos de que prácticamente la sabiduría constituye la fuente primaria de la investigación? Y decíamos de que de ese saber popular, la curiosidad mató al gato, pero el gato murió sabiendo, es el principio de la investigación. Por lo tanto, entonces, ¿cómo se inicia la investigación? En un paso 1 es importante definir lo que se conoce con el nombre del estado del arte. ¿Qué es esto del estado del arte? Fíjense, yo me acuerdo cuando la universidad estuvo intervenida, a nosotros en la carga horaria, los docentes, nos pusieron de que comencemos a hacer análisis del estudio del arte de la investigación. Y créanme lo que todo el mundo estaba perdido, no sabía a qué se refería el estudio del arte. Incluso algunos de manera un poco, qué sé yo, jocosa decían, qué sé yo, vamos a tener que investigar el arte que hace, no sé, el artista. Y no se trata de aquello. Generalmente el arte de la investigación es el primer paso fundamental que se debe hacer en la investigación. ¿Y en qué consiste? Consiste en tratar de indagar, de revisar cuál es el estado en el que se encuentra mi trabajo de investigación, mi tema de investigación. Es decir, cuáles son los aportes que existen, cuáles son los vacíos que existen en la investigación. Es decir, tratar de hacer una recopilación de revisiones bibliográficas para conocer el estado en el que se encuentra el tema que yo voy a investigar. A eso se conoce con el nombre del estado del arte de la investigación. Es decir, indagar hasta qué nivel se ha investigado en el tema que yo quiero emprender mi trabajo de investigación. El segundo paso, en cambio, ya es el planteamiento del propósito, ¿sí? Este planteamiento del propósito generalmente tiene que ver ya con la orientación del estudio. Es decir, tratar de... A ver, alguien está por ahí con el micrófono prendido, me está haciendo microfonía. A ver, ¿quién tiene el micrófono prendido?
Apaga un micrófono, ha prendido un micrófono. La compañera Keila está con el micrófono A ver, prendido. Keila, por favor, tenga la bondad de apagar el micrófono. Ya, ingeniero, disculpe. Me está haciendo microfonía y no puedo dar la clase. Entonces le digo de que expresa el estado en el que se encuentra la investigación. Es decir, ¿con qué propósito yo hago mi investigación? ¿Cuál es lo que a mí me está motivando? ¿Cuál es lo que a mí me mueve a hacer la investigación? Ese es el paso 2, que tiene que ver entonces con el propósito con el cual yo estoy haciendo la investigación. El paso 3 tiene que ver con el planteamiento del problema. Es decir, una vez que yo he observado la realidad que quiero transformar, la realidad que yo quiero investigar, comienzo entonces a formularme un problema de investigación. Y en esta parte hay que diferenciar, que decíamos que son dos momentos en el problema de investigación. El problema propiamente dicho y la problemática. El problema hay que formularlo como una pregunta de investigación. Y la problemática, en cambio, ya es el desglose del problema. Es decir, el aporte a los conocimientos, el tratar de aplicar la prueba empírica, ver hasta qué punto de vista el tema mío tiene contemporaneidad, es decir, es un tema realmente pertinente, es un tema realmente que tiene viabilidad, que es de utilidad, que es novedoso realizarlo, es decir, ahí entra la problemática. La problemática entonces significa comenzar a desmenuzar el problema, comenzar a darle una forma al problema. Entonces, ya pueden comenzar a ustedes, entonces en este momento, a desenredar el problema. Es decir, ¿se acuerdan que yo dije que el problema es como un ovilo de hilo? Y que en este momento hay que comenzarlo a desenredar. Entonces, ya comencemos, estimadísimas señoritas, señores estudiantes, a desenredar el problema para comenzar a escribir la problemática. Es decir, para ver la viabilidad, la utilidad, la novedad de la realidad que yo voy a investigar. Luego tenemos otro aspecto fundamental en la investigación, que es la justificación. Fíjense que la justificación ya se tiene que hacer en base a la fundamentación una fundamentación ya bibliográfica. La justificación generalmente se la tiene incluso que hacer fundamentándome en citas bibliográficas, ¿no? Entonces, en el momento que ustedes hacen, entonces la justificación, tenemos que basarnos en temas coyunturales, en temas relacionados con mi trabajo de investigación. Por eso, generalmente, ¿cuáles son los criterios que se usan en la justificación? Por ejemplo, determinar hasta qué cierto punto es conveniente mi trabajo de investigación, hasta qué cierto punto es conveniente ejecutar mi trabajo de investigación. ¿Cuál es la relevancia desde el punto de vista social? Es decir, ¿qué importancia va a generar mi trabajo de investigación para la sociedad? Y no solo para la sociedad en general, sino también para el mundo científico, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas que voy a tener? ¿Cuál es el valor teórico? ¿Cuál es la utilidad metodológica? Estos elementos es de fundamental importancia considerarlos en la justificación. Incluso miren, en la justificación es importante señalar la preparación del investigador, es decir, el valor teórico que tiene el investigador, es decir, hasta qué punto está capacitado el investigador para llevar adelante su investigación, las facilidades con las que cuenta, ¿no? La motivación personal que tiene. Ese tipo de elementos tienen que conceptualizarse, tienen que exponerse en la justificación. Y lógicamente acompañada de una fundamentación teórica que esté debidamente respaldada en citas bibliográficas. Luego tenemos, en el caso de las investigaciones no experimentales, ¿se acuerdan que dijimos que hay investigaciones que son de carácter cuantitativo y de carácter cualitativo y de carácter mixto? Y que dentro de las cuantitativas estaban las experimentales y las no experimentales. Habíamos señalado que en las investigaciones experimentales son aquellas que necesitan esgrimirse o ponerse una hipótesis de investigación. Pero que en las investigaciones no experimentales, generalmente lo que se incluyen son preguntas de investigación. ¿Qué características debe reunir una pregunta de investigación? Primero, yo ya me había adelantado diciéndoles a ustedes que una buena pregunta de investigación
están entrando y saliendo a cada rato. Una buena pregunta de investigación generalmente es aquella que tiene varias respuestas. Es decir, es aquella que cuando se la formula nos da una arista de posibilidades en la contestación de esa pregunta. Una pregunta de investigación, cuando no está bien formulada, es aquella que yo la puedo responder con un sí o con un no. Entonces, para que la pregunta de investigación esté bien formulada, primero debe ser específica, debe ser limitada, debe estar contextualizada en el tiempo y en el espacio, y por lo tanto debe contemplar las unidades de observación. Una pregunta de investigación que no brinda esas posibilidades, que no da la posibilidad de tener múltiples respuestas, que no da la posibilidad de tener una arista de respuestas, definitivamente no está bien formulada. Porque si yo puedo responderla con un sí o con un no, definitivamente tengo que volver a reformular mi pregunta de investigación. Por lo tanto, entonces, una buena pregunta de investigación es aquella que es viable, es decir, que es factible de poderla cumplir, que es novedosa, que es concreta y que lógicamente ha sido delimitada en el tiempo y en el espacio. Aún más ustedes verán que en este momento no pueden generar trabajos de investigación que excedan el tiempo que contempla el reglamento del régimen académico. Tiene que ser una pregunta de investigación que esté delimitada en el tiempo y en el espacio. Esa es la razón por la cual yo les decía cuando ustedes expusieron en los días anteriores la matriz de investigación, de que generalmente yo veía que algunos proyectos tienen muchos objetivos. Y definitivamente si tienen muchos objetivos, están descontextualizados en el tiempo y en el espacio y se pueden quedar cortos en el tiempo asignado para la investigación. ¿Qué características deben cumplir los objetivos de la investigación? Habíamos señalado que los objetivos se desprenden ya de la problemática. Es decir, los objetivos vienen a ser para el investigador como la carta de navegación para un marinero. Es decir, el camino por donde va a transitar el investigador. Por lo tanto, los objetivos primero tienen que ser claros, tienen que ser concretos. El investigador debe saber exactamente qué debe cumplir, qué va a hacer en cada objetivo. Segunda característica fundamental, los objetivos tienen que ser factibles de alcanzar. Es decir, un objetivo no puede ser una... Están entrando y saliendo, hombre, ¿qué pasa? No pueden ser factibles de alcanzar, es decir, no pueden realmente ser utopías. Es decir, el objetivo puede estar perfectamente bien redactado, pero puede ser prácticamente inviable. Es decir, no puede ser factible de poderse alcanzar. Y la tercera característica fundamental que deben cumplir los objetivos es que deben ser congruentes entre ellos. ¿Qué quiere decir congruentes entre ellos? Que la realización del primer objetivo me permita realmente seguir con el segundo. Es decir, deben estar interrelacionados los dos objetivos. Los objetivos no pueden andar cada cual por su lado. Fíjense, esto es de fundamental importancia, verán. Que el un objetivo sea congruente con el otro. Es decir, que estén sinérgicamente conectados los objetivos de mi investigación. Por otro lado, fundamental es de que los objetivos deben tener también en lo posible el mismo peso, ¿no? Es decir, yo me di cuenta ese día, creo que hay objetivos que tienen muchas actividades y hay otros objetivos que en cambio que tienen muy pocas actividades. Si un objetivo generalmente tiene muy pocas actividades, posiblemente no tenga la categoría de un objetivo, posiblemente tenga la categoría de una actividad, de una técnica. Entonces tendría que revisar la redacción de mi objetivo, porque una característica fundamental es de que los objetivos deben ser complementarios, es decir, deben ser congruentes entre sí. En la investigación cualitativa, ¿qué características tienen los objetivos? Generalmente tienen características de ser exploratorios, de ser de carácter descriptivo, de carácter de comprensión, de carácter de descubrimiento. Recuerden ustedes que la investigación cualitativa es aquella que no utiliza la parte experimental, no utiliza realmente esta parte. Dentro de la investigación cualitativa, generalmente está la investigación social, que es de carácter exploratorio, que es de carácter comprensivo, carácter descriptivo o de carácter de descubrimiento. En cambio, la investigación cuantitativa, y dentro de la investigación cuantitativa está la experimental y la no experimental,
con la diferencia que la experimental utiliza un diseño y la otra utiliza la estadística descriptiva, son de carácter de explicaciones, de comparaciones, de descripciones, de estimaciones. Es decir, ¿por qué? Porque acá la estadística se constituye en la herramienta para poder dar explicación a mis objetivos. Y también pueden ser mixtos, ¿no? Es decir, puede ser que yo en una investigación, en su momento, tal vez tenga objetivos de carácter cualitativo y objetivos de carácter cuantitativo. Es decir, estoy interrelacionando una investigación de carácter cuantitativa con una investigación de carácter cualitativa. Si eso sucede, entonces tendría que poner objetivos cualitativos y objetivos cuantitativos de acuerdo a lo que habíamos señalado. El paso número 4 en la investigación es la metodología. Yo diría que este es uno de los pasos más importantes que tiene el proyecto de investigación de la tesis. Porque aquí prácticamente es donde uno comienza a describir los métodos, comienza a describir los procesos, comienza a describir las técnicas de análisis de los datos. Esto es de fundamental importancia que el investigador lo tenga sumamente claro para saber exactamente qué va a evaluar en cada objetivo. Yo les sé decir a mis egresados o a mis tesistas que trabajan conmigo, yo les sé decir, el investigador debe tener en su cerebro, en su disco duro, los objetivos, pero debe conocer aún más qué tiene que aplicar en cada objetivo para poder recolectar la información. Es decir, el investigador a priori ya debe conocer la metodología que va a aplicar en cada objetivo. Y mientras más explicativos seamos, es mucho más precisa la información que yo voy a levantar. Si dejo realmente mucho espacio a la elocuración, mucho espacio realmente al azar, definitivamente en el momento de aplicar ya el trabajo de campo, el investigador se ve en un verdadero problema. Es decir, no sabe exactamente cuál es el método, cuál es la técnica que va a utilizar para poder levantar la información. De ahí la importancia, entonces, de revisar y de presentar de manera detallada la metodología para cada uno de los objetivos. Y en lo posible que tenga el mismo peso porcentual. Es decir, que la metodología del primer objetivo esté directamente balanceada porcentualmente con la metodología del segundo objetivo. ¿Cuáles son los métodos cualitativos que se podrían utilizar? Recuerden que la investigación cualitativa no usa la parte experimental. Por ejemplo, en la fenomenología. Este tipo de investigaciones realmente son las que se hacen mucho en el campo de las ciencias sociales. Y la mayor parte de las investigaciones que se hacen en el campo sociales generalmente caen en el plano de la subjetividad. Es decir, caen en el plano del imaginario, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de investigaciones sociales, a veces el investigador tiene que ser muy leído para poder hacer una interpretación de la realidad. Tiene que hacer una interpretación, que sea de juicios de valor, porque la mayor parte de la información a veces está dentro del plano de la subjetividad. El segundo método cualitativo que se podría utilizar son las etnografías. Y las etnografías consisten en tratar de hacer interpretaciones de grupos focales, de grupos culturales, ¿no? En eso se basa la investigación social, en eso se basa la investigación socioeconómica, es decir, en hacer una interpretación de grupos étnicos, de grupos culturales, de grupos metas, de grupos enfocales que están investigando. ¿Qué otros métodos tenemos? Tenemos también la hermenéutica. Decíamos claramente que la hermenéutica, esta es una parte de la filosofía que sirvió en su momento para poder hacer interpretación de textos particularmente religiosos. Entonces, la hermenéutica es un método cualitativo que permite hacer interpretación de textos o interpretación de hechos. La etnometodología, generalmente la interpretación de los discursos, la interpretación dialéctica, ¿no? Recuerden que la etnometodología permite entonces la interacción de los diferentes, en este caso, cuestiones de diálogos que pueden presentarse, especialmente dentro del campo social. Y otra de las investigaciones sociales que a veces nosotros también ya las utilizamos en las ciencias técnicas es la investigación-acción.
es decir, aquella que se hace inmediatamente para lograr resultados inmediatos. Es decir, para ir viendo cómo van haciéndose los cambios sociales. Esto generalmente lo utilizaron mucho los métodos que aplicaba la extensión forestal participativa, de investigación-acción. Y dentro de eso se generaron muchas metodologías. Por ejemplo, la metodología del transecto. La metodología, por ejemplo, que ha sido los grupos focales. La metodología de las fichas socioeconómicas. Entonces, este tipo de investigación-acción permite generar resultados de manera inmediata. Pongamos un ejemplo. Veamos cómo realmente funcionan este tipo de métodos cualitativos. Por ejemplo, veamos el caso de las etnografías, por decir algo. Las etnografías decíamos que son estudios a grupos focales, a grupos etnográficos. Por ejemplo, se podrían utilizar como técnicas e instrumentos de recolección de datos, por ejemplo, la entrevista no estructurada, ¿no? ¿En qué consiste una entrevista no estructurada? Es decir, en donde el investigador tiene un libreto previamente establecido, pero que no lo pone a consideración directa del grupo focal, sino que le está sirviendo como un referente. Eso decimos que se trata de una entrevista no estructurada. También se puede hacer una entrevista estructurada, que es en cambio cuando uno le entrega un cuestionario directamente al grupo focal que uno está queriendo investigar. ¿Qué otra técnica pueden utilizar las etnografías? La observación participante, las notas de campo. ¿Qué otras fuentes de información puedes recurrir? Puedes recurrir a documentos, a registros, a mapas, a fotografías, etcétera, etcétera. Y el análisis de los datos, lógicamente, se hace en base a exposiciones, en base a conclusiones de la información que estamos obteniendo. No se pierdan de vista que estos son métodos cualitativos. Estos métodos son los que utilizan las ciencias sociales, en donde básicamente no tenemos un diseño experimental. En cambio, veamos los métodos cuantitativos. ¿Se acuerdan que decíamos que desde el punto de vista cuantitativo, las investigaciones podían ser de dos tipos? Podían ser de tipo experimental y podían ser de tipo no experimental. Recuerden, no confundir con cualitativas. Las cualitativas son las que utiliza exclusivamente la ciencia social. Las experimentales son aquellas en donde básicamente, por lo menos, existen dos variables. Es decir, existe una variable independiente que viene a ser la variable causal, que viene a ser la variable de causalidad. Esta variable generalmente es la que incide sobre la variable dependiente. Y en la variable dependiente es donde se van a ver reflejados los efectos y es la variable dependiente la que se mide en el trabajo de investigación experimental. Algunos de los trabajos de ustedes que expusieron están dentro de los métodos cuantitativos experimentales. Pero la mayor parte de las investigaciones de ustedes, yo diría casi un 90%, están dentro de los métodos cuantitativos no experimentales. Es decir, aquellos cuando no se manipulan de manera deliberada variables, sino que se hace en base a la observación de los fenómenos, en base a la observación, qué sé yo, de la realidad. Y lógicamente pueden ser de carácter exploratorios, estudios de carácter descriptivos, estudios de carácter explicativos. Y en este tipo de estudios no se utiliza un diseño experimental. Es decir, no estamos utilizando, qué sé yo, tratamientos y repeticiones, pero sí podemos utilizar la estadística. Podemos utilizar la estadística para describir una media, para describir una moda, para describir una varianza. Veamos algunos métodos. Por ejemplo, en el experimental, las técnicas de la experimentación. Es decir, ¿por qué? Porque está basado en variables dependientes e independientes. Por ello, entonces, cobra de fundamental importancia las observaciones, el levantamiento de la información, otras fuentes de información, bases de datos, experimentos anteriores, y lógicamente el análisis de los datos hacemos los ANOVAs o la interpretación estadística de los datos que se han generado. En las no experimentales también tenemos variables, ¿no? Pero pueden ser de un solo tipo. Se pueden utilizar también técnicas de muestreo, se pueden tener registros estadísticos, pero generalmente utilizamos una estadística inferencial. Es decir, aquella estadística que decimos cuasi experimental. Y cuando se utilizan las dos combinadas, puede ser que alguien en su momento, que si yo tenga una investigación experimental y no experimental, es decir, donde tenga un diseño experimental y donde no tenga un diseño experimental, entonces puede tener también una investigación de carácter mixta o de carácter combinado. Y finalmente tenemos el reporte de los resultados, ¿no?
que propiamente ya es el trabajo final, el trabajo de la tesis, el trabajo del documento final. Esto realmente cobra vigencia mucho en la habilidad que tiene el investigador para poder comunicar sus resultados, para poder reportar sus resultados. Recuerden esa frase que decíamos que en investigación no es tan importante quien hace el descubrimiento. Es más importante realmente el que puede escribir y convencer al mundo. Es decir, el investigador tiene que escribir sus resultados y lógicamente escribe sus resultados siguiéndose el orden lógico de sus objetivos. Es decir, en función de sus objetivos comienza a darle cuerpo a sus resultados. Y esto es de fundamental importancia realmente aquí, la habilidad que tenga el investigador. Yo siempre digo que aquí es cuando entra en juego la creatividad del investigador, la actividad creadora del investigador, porque es cuando comienza a arreglar sus resultados, los comienza realmente a acomodar sus resultados, en figuras, en cuadros, en esquemas, en cuadros sinópticos, en barras, en pasteles, etcétera, etcétera, que le permitan describir correctamente el reporte de sus resultados. Por lo tanto, entonces, la investigación científica es todo un proceso. Y es todo un proceso que sigue prácticamente una dinámica de espiral, una dinámica creciente, que empieza con la selección del tema, que vamos a hablar más adelante, que empieza luego con la formulación de un problema de investigación. De ese problema de investigación se desprenden objetivos. A esos objetivos tenemos que darles la justificación clara. Tenemos que definir qué tipo de investigación es, si es experimental, no experimental o es cualitativa. Tratar de generar hipótesis, generar la muestra y la población, tratar de comenzar a recolectar resultados y luego viene el análisis, la interpretación de mis resultados sin salirme de mi cronograma de mis actividades y del presupuesto que tengo destinado. Y lógicamente todo, al final, todo ese proceso ordenado, riguroso que hacemos, finalmente responde al documento final que en este caso de ustedes particular vendría a ser su tesis. Entonces, conclusión final, la investigación científica sigue los pasos del método científico. Y el método científico es un método riguroso, sistemático, ordenado, que tiene la forma de un espiral y que definitivamente nos va a permitir crear de manera ordenada mi trabajo de investigación, para finalmente tener la tesis que se va a constituir, en el caso de ustedes, en el documento habilitante para poder obtener su título de ingeniero e ingeniera forestal. Bien, hasta ahí la primera parte. No sé, tal vez tienen alguna pregunta, tal vez. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí. ¿Está claro? ¿Todo está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos entonces a continuación a abordar ya una temática mucho más concreta relacionada con la elección del tema de investigación. Miren que ustedes están en un momento importantísimo en su vida como estudiantes desde el punto de vista académico. Y lógicamente están en la formulación de sus trabajos. Eso no significa que pueden hacerle cierta modificación a su título. El título que ustedes presentaron los días anteriores en la materia de investigación no quiere decir que ya sea un tema o un título terminal, ¿no? Incluso ustedes están en la capacidad de poderle hacer cierto tipo de modificación, incluso, qué sé yo, hasta terminar la asignatura. Ustedes, hasta antes de hacerlo aprobar, qué sé yo, en la carrera pueden hacer cierto tipo de modificación. Incluso después de aprobado, algunos hacen modificaciones. Entonces, la razón por la cual voy a dar algunos elementos que les permita a ustedes afianzar la elección de su tema de investigación. Primero partimos de que el origen de las investigaciones, toda investigación se origina de una idea de investigación. Es decir, toda investigación siempre necesita de una idea. Prácticamente hasta la fecha no se conoce el reemplazo, el sustituto de una buena idea de investigación. Las ideas realmente empiezan de manera, qué sé yo, vaga, de manera superficial, de manera general. Y a medida que uno se va adentrando en el tema, les va dando forma a esas ideas de investigación. Entonces, es de fundamental importancia. Oiga,
A ver, le voy a hacer una pregunta a Keila. Keila, ¿qué problema tiene usted que entra y sale cada rato? Keila. 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 Dígame, ingeniero. ¿Cuál es el problema que usted ingresa y sale a cada rato? Se me desconecta del internet, se me cierra el Zoom. Disculpe, ingeniero, ya no. Oiga, lo que pasa es que me interrumpe la Sí, clase ya porque nos pasa que cuando usted sale y entra, la presentación me vuelve a cero. Entonces tengo que nuevamente reiniciarla yo acá. Y me hace microfonía. Entonces trate de ver si la puede controlar un poquito a ella, por favor. No sea Sí, malita. ya voy a buscar No, el pues, cable Paquita, para pero yo igual le doy conectar. entrada, no hay problema, no hay ningún problema en eso. O sea, no, eso no es ningún problema. Pero tratemos de ver porque tengo que reiniciarme nuevamente. Ya déjenme ver, incluso tengo que volver a reiniciar. Ya. Entonces decía de que toda investigación surge de una buena idea de investigación. Y esas ideas de investigación definitivamente son las que dan el marco para poder ejecutar mi proyecto de investigación. Yo me acuerdo, hace poquito se graduó una colega nuestra de ingeniera forestal, y ella me decía de que cuando ella había ingresado a la carrera, fíjense, en primer ciclo, desde cuenta, cuando había ingresado a la carrera, yo le había dado a ella clases de biología. Yo en ese tiempo daba clases de biología ahí en la oficinita que tiene el ingeniero Hugo Sainz, que en su momento hubieron una cantidad de estudiantes y tuvo que acondicionar esa como un aula. Y como prácticamente pues no habían cortinas, entonces nosotros le pusimos con unos papelógrafos tapando las ventanas para poder generar un ambiente oscuro y poder proyectar mis clases. Y entonces le dimos el nombre de Yachay, decimos que es Yachay. Y ella me dice esta chica cuando ya se graduó, me dice, ingeniero, yo cuando ingresé a primer ciclo, yo tuve la idea de investigar en algo de biología que usted nos dio. Y bueno, finalmente ella terminó haciendo un trabajo de investigación relacionado con cultivo de tejidos en biología. Y ella, fíjese, ya tenía una idea de investigación. Es decir, las ideas de investigación nacen como ideas vagas, como ideas superficiales, como ideas generales. Pero esas ideas, a medida que usted le va poniendo sustento. ¿Y cómo sale el sustento? De la lectura, de la consulta. Y vamos a ver cuáles son esas fuentes de las ideas. Es decir, de dónde se originan las ideas de investigación. Por ejemplo, esta chica, fíjense, de una clase, de una conversación. Pero pueden originarse, por ejemplo, de creencias personales. Por ejemplo, no sé, alguien dice, oye, ¿será que hay alguna influencia entre la luna tierna y la madera que realmente se viene a dañar? Y es una creencia, ¿no? Entonces, producto de esa creencia, él genera un trabajo de investigación. O puede ser en función de una experiencia individual, como el caso de esta señorita que le estoy contando, ¿no? O en base a la lectura de un material escrito, que lo leyó en un libro, en una revista, en un periódico, ¿no? Qué sé yo, alguien está leyendo el periódico y de repente ve algo sobre el cambio climático, o está leyendo algo, no sé, sobre las precipitaciones, o ahora que en esto de la cascarilla, que se está hablando muchísimo respecto de que la cascarilla, qué sé yo, la están utilizando mucho para querer supuestamente curar el COVID, que no es cierto, ¿no? Entonces puede ser que resulte como producto de una lectura, como producto del conocimiento de una teoría, como producto del vacío en el conocimiento, como producto del descubrimiento de un proyecto de investigación. Ustedes están leyendo una tesis y resulta ser de que les sale atractivo continuar con ese trabajo de investigación, que alguien dejó ya una puerta abierta ahí. O posiblemente resulta de una conversación con su profesor, con su amigo, con su compañero. O de repente, no sé, con alguien tuvo una conversación personal y le surgió una idea de investigación. O tal vez de la observación de un fenómeno, de la realidad, de la observación de un fenómeno, no sé, en la naturaleza, en el bosque, en la cuenca. O tal vez quiere explicar un hecho. O de repente de un presentimiento que usted tiene. Dice, oye, ¿será que si aplico esto me puede funcionar? Es decir, incluso puede surgir de cuestiones totalmente contradictorias, ¿no? Fíjense que la investigación entonces puede surgir de diferentes maneras, de diferentes fuentes, ¿no? Es decir, no existe prácticamente una receta para investigar. Si ustedes me dicen a mí, ingeniero, deme la receta para investigar, les diría sinceramente de que no la tengo. O sea, les hablo con toda honestidad. En mi pequeñísima experiencia que tengo, no les podría decir cuál es la receta para investigar. Sí les puedo dar algunas ideas generales, sí les puedo dar algunas pautas generales,
pero no existe así una receta a pie juntillas que diga, oye, haz esto y así se investiga. Las investigaciones pueden surgir de diferentes formas, de diferentes maneras. Y lógicamente, esto sí es claro, nadie parte de cero. Todos partimos ya de un hecho aprendido. Todos partimos de alguna experiencia, de alguna experticia, unos más, otros menos. Posiblemente, no sé, los compañeros que somos del campo, nosotros somos del campo, posiblemente tenemos una manera de percibir la realidad diferente a una persona en la ciudad. Pero posiblemente la persona en la ciudad tenga potencialidades, en cambio, para percibir problemas del entorno en donde vive un conglomerado social más grande. Entonces, nadie parte de cero. Todos partimos de conocimientos previos. Todos partimos de conocimientos preconcebidos. Es decir, de una u otra manera, nosotros ya tenemos una idea de investigación en el subconsciente nuestro, en nuestro cerebro. Por lo tanto, entonces, miren las ideas también, ¿dónde surgen? ¿Dónde surgen las ideas? Las ideas de investigación, por ejemplo, surgen en la congregación de grupos humanos, en la congregación de grupos etarios, donde se concitan muchas personas, por ejemplo, en la parada de un bus, en un hospital, en un banco, en una universidad. Fíjense, hay mucha gente que dice que los seres humanos realmente funcionamos más bajo presión, funcionamos mejor bajo presión, y que es justamente a veces en estos cambios, qué sé yo, generacionales, cambios de época, es donde se ha generado la mayor cantidad de riqueza científica. Acordaránse ustedes, verán, después de esta pandemia del COVID que estamos viviendo, van a ver ustedes cómo se ha generado investigación. Van a ver ustedes, verán. Ahorita posiblemente no estemos experimentando, pero yo creo que tal vez en un tiempito después de esto, ¿no? Van a ver ustedes cómo definitivamente se ha generado investigación. Porque a veces es el caldo de cultivo en donde se genera investigación. Fíjense, por ejemplo, se dice que en la Segunda Guerra Mundial, que más o menos se dio en la década del 40, ¿no? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, dicen que es donde mayormente evolucionó la medicina y básicamente evolucionó en Alemania. Fíjense, los alemanes que peleaban en la Segunda Guerra Mundial y que en la Segunda Guerra Mundial fue asolada prácticamente Alemania, ¿no? Yo me acuerdo que en Múnich contaba la gente que Múnich había quedado asolado totalmente en Múnich. Tuvieron que resurgir como el ave fénix de las cenizas. Fíjense, los alemanes, esa fue la época más rica productivamente en medicina. Ahí fue donde se generaron los antibióticos, por ejemplo. Entonces, las ideas realmente a veces surgen como producto de este tipo de cambios generacionales, de cambios de época. Pueden surgir también como producto de la observación directa de la realidad, ¿no? Por eso yo siempre digo que la curiosidad es la madre de la sabiduría. La curiosidad es la madre de la investigación, ¿no? Es decir, de la observación directa, ¿no? Posiblemente haya gente más o menos observadora que nosotros. Yo, por ejemplo, digo, yo sí le tenía un aprecio y una admiración muy grande al ingeniero Bolívar Merino, que trabajó por muchos años en el herbario y en el jardín botánico. Ese era un científico que observaba la realidad en el bosque y se quedaba realmente estático cuando veía algo que le llamaba la atención. Es decir, él estaba observando con vista de investigador. Recuerden que había dos formas de observar y de ver. Una cosa es cuando usted observa con ojos de investigador y otra cosa es cuando usted ve la realidad de manera sistémica, de manera general, sin prácticamente acercarse a la realidad científica. Él observaba con una mirada de investigador. Es decir, las ideas de investigación surgen cuando se hace observación directa. Pero yo pienso también que las ideas de investigación surgen como producto de la lectura, chicos. Y fíjense que ahorita ustedes están en una etapa fundamental en la vida profesional de ustedes y posiblemente a algunos les vaya a cambiar la vida su proyecto de investigación de tesis. Después de esto les vaya a generar nuevos hábitos, por ejemplo, de estudio, nuevos hábitos de lectura. Generalmente nosotros vivimos en una sociedad en donde somos muy reacios a leer, y les hablo de todos. Muy pocas somos las personas que nos gusta, realmente nos apasiona la lectura. Y realmente la lectura es donde están las ideas de investigación. A mí me decía una estudiante en primer ciclo el año anterior, me decía, ingeniero, para saber hablar y para saber escribir hay que saber leer. Fíjense, para hablar y escribir hay que saber leer, me dijo esta chica. Y me decía que ella lee desde la edad de 8 años.
que empezó leyendo El Principito, ¿no? Yo les digo sinceramente, a mí me encanta la lectura. Yo, pero ¿cómo empecé leyendo? Empecé leyendo Condorito, porque el estadio que había esta revista deportiva. Chicos, tienen que tener la costumbre y el hábito de leer. Hay que leer mucho. Hay que leer mucha información, porque ahí básicamente radican las ideas de investigación. Al principio les dije que nacen como ideas vagas, como ideas superficiales, como ideas iniciales. Pero lógicamente, a medida que yo voy profundizando en el análisis, le voy sustentando a esa idea de investigación. La voy ampliando a esa idea de investigación. Entonces, es de fundamental importancia empezar por algo, ¿no? Por eso me dio mucho gusto cuando Byron y sus compañeros dijeron, sabe, ingeniero, que nosotros hemos generado desde nuestra propia iniciativa la investigación. Yo les dije, eso tiene todavía para mí aún más valor, porque ustedes prácticamente han iniciado con sus ideas iniciales, con sus ideas preliminares, y luego sí pueden involucrar ya otros temas, pueden involucrar otros trabajos de investigación, pueden revisar otros estudios. Necesariamente hay que revisar otros estudios. Si ustedes se quedan solo con su proyectito de investigación, con lo que les dijo su par académico, con lo que les dijo su asesor o su profesor, definitivamente no están en la línea correcta. Hay que ampliar la visión, hay que ampliar el conocimiento. Es decir, hay que abrirse a otros esquemas, hay que abrirse a otro abanico de opciones, hay que comenzar a leer otros trabajos de investigación, hay que comenzar a leer otros estudios que me permitan realmente ir clarificando mi idea de investigación. Por lo tanto, entonces, en esa generación de ideas de investigación, las ideas de investigación, si son buenas, le comienzan a motivar al investigador. No hay mejor cosa, miren, de que un investigador esté motivado para poder investigar, que esté motivado para poder trabajar. Es decir, un investigador que tiene claro qué es lo que quiere hacer, se motiva por sí solo. Pero si realmente yo sé que mi tema no es atractivo, no me resulta bien, pues definitivamente, créanme lo que es algo tedioso. Prácticamente investigar algo que a uno no le gusta, que a uno no le interesa, definitivamente no está en el plano correcto. No es para ustedes la investigación. Entonces, para que a uno le comience a apasionar la investigación, hay que comenzarse a empapar de la investigación. Hay que comenzar a leer de la investigación. Y a medida que uno lee, se va comenzando a apasionar por la investigación. Yo siempre digo que uno en lo que hace, tiene que hacerlo con pasión, chicos. Tiene que hacerlo con ganas, tiene que hacerlo con alegría. Yo siempre digo, no hay mejor cosa que el trabajo que usted lo hace con pasión. El trabajo que usted lo hace con entusiasmo, con motivación, con alegría, con gusto. Pero si usted definitivamente se mete a algo, ¿no?, que no le gusta, que no le resulta atractivo, definitivamente va a tener muchos inconvenientes. Entonces, si a mí el trabajo no me está gustando, pero a medida que estoy leyendo, que estoy investigando, cada vez me empapo más de la realidad, cada vez me voy más apasionando con mi trabajo, definitivamente le va a ser un trabajo muy atractivo. Las buenas ideas no siempre son nuevas, ¿verdad? A veces una idea de investigación, una buena idea de investigación, no necesariamente es algo, qué sé yo, original. Sí puede ser novedoso, pero no necesariamente es algo, qué sé yo, per se, que es algo realmente totalmente genuino, ¿no? Puede ser novedoso, sí. Es decir, surge incluso a veces de uno leer otros trabajos de investigación, de querer dar, qué sé yo, solución a otro tipo de trabajos que hizo, no sé, un compañero anterior, solucionar problemas, que se pueden salir de una teoría. Es decir, no hay cosa más hermosa que tratar de hacer lo que a uno le guste, lo que a uno le apasione. Y van a ver ustedes que si lo toman a su proyecto de investigación desde esa perspectiva, van a ver que les va a ir bien en su proyecto de investigación. De lo contrario, si ustedes lo están tomando como un requisito, o lo están tomando porque me toca ya, o porque tengo que graduarme, definitivamente no van a disfrutar de su trabajo de investigación. Y fíjense que a veces se disfruta del trabajo de investigación, no solo cuando se tienen resultados positivos, cuando se tienen resultados negativos. Porque a veces uno, qué sé yo, llega a la investigación y encuentra todos los resultados negativos. Pero a veces resulta que de ese resultado negativo es donde uno saca el mayor provecho. A veces cuando el investigador se equivoca más, es cuando uno saca mayor provecho.
Entonces, eso es de fundamental importancia tomar en cuenta en el tema de investigación. ¿Qué aspectos es necesario tomar en cuenta en la selección del tema de investigación? Yo les había señalado de que en la teoría científica hay dos cosas fundamentales. Y eso quiero que ustedes ahora en la matriz me identifiquen aquí. Primero, lo que es el área de la investigación. Es decir, el investigador debe definir el área del conocimiento donde él quiere trabajar, ¿no? Si yo soy ingeniero forestal, pues tengo que interesarme en temas de carácter forestal. Pues no me voy a interesar mucho por temas, no sé, en el campo de la medicina, por ejemplo. Entonces, es de fundamental importancia lo que dice el argot popular, zapatero a su zapato. Es decir, yo tengo que trabajar en el área de mi conocimiento en donde yo de alguna manera tengo un conocimiento previo. El investigador de alguna manera debería responder a las siguientes interrogantes para saber si su tema de investigación está en la línea correcta. ¿Es el tema de su interés? Miren cómo se escriben las preguntas de investigación, ¿sí ven? ¿Existe información? ¿Dónde puede encontrar esa información? ¿Qué resultados puede traer la investigación? Es importante que el investigador se plantee esas preguntas, se haga ese tipo de cuestionamientos y él mismo las comience a contestar. Y en función de la contestación que él las dé, definitivamente va a tener una mayor motivación. El investigador debe conocer previamente el objeto de la investigación. Aquí sí me quiero detener en eso, en el objeto de la investigación. Es decir, ¿qué es lo que va a investigar? Si el investigador se mete a ciegas y no sabe exactamente cuál es el objeto a investigar, qué es lo que quiere investigar, qué es lo que va a aportar con su investigación, definitivamente se va a meter en graves problemas. Yo por eso digo que el investigador debe partir al momento de hacer su proyecto de investigación del conocimiento del objeto de la investigación, de tener claramente establecido qué es lo que va a investigar, qué es lo que va a hacer, y que no se encuentre con sorpresas cuando ya comience a transitar en el proyecto de investigación. Y recién se dio cuenta de la dimensionalidad de su proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque no hizo o no conoció de manera a priori el objeto de la investigación. Es decir, perdónenme, como se dice vulgarmente, no sabía ni a qué se metía. Es decir, se está convirtiendo en un maremán. Se está convirtiendo en una camisa, como decimos, de 11 yardas, como dicen así, ¿no? Es decir, es de fundamental importancia que el investigador conozca claramente el objeto de la investigación. A veces cuando a uno le toca investigar producto de un proyecto de investigación que le están financiando, a veces uno no sabe ni a lo que se mete y le pueden, qué sé yo, decir algo que haga, algo que usted no conoce el objeto. El objeto es de fundamental importancia que usted lo conozca. Si usted conoce exactamente el objeto de investigación, se va a apasionar con su investigación y no va a tener problemas a posteriori. El investigador, lógicamente, debe documentarse. Yo bueno, quisiera saber cuántos en el trayecto, en este tiempito, desde que pasó la matriz, algunos cuantos por lo menos ya revisaron 1 o 2 temitas de investigación similares, escritos, digitales, etcétera, etcétera. Mira, hoy en día ustedes están viviendo una época dorada de la informática. Están viviendo una época realmente privilegiada de la información digital. En nuestro tiempo esto era, ni siquiera para pensarlo, una utopía, pensar que uno prenda, ni siquiera teníamos computadores, escribíamos a máquina de escribir. Yo siempre les cuento a mis estudiantes, cuando yo hice mi proyecto de investigación de tesis, cada vez que el director nos revisaba y nos mandaba a corregir, había que hacer un nuevo proyecto y mandarlo a pasar nuevamente con la persona que tipeaba en la máquina de escribir. Y aquí en Loja habían básicamente 2 personas que se encargaban de ese trabajo, me acuerdo. Me acuerdo una señora que nosotros nos pasó el trabajo y vivía por Los Molinos, me acuerdo. Había que coger cola para rogarle, decirle, señora, no, si sabe que el director me mandó a corregir eso, vuélvame a pasar el proyecto, ¿no? La señora esta era la única que tenía en Loja una máquina que ya era automática, ¿verdad? Que por lo menos creo que escribía ya más de una palabra de manera automática, escribía. Pero había que escribir todo el proyecto de investigación a máquina, ¿verdad? A máquina, ¿no? Me acuerdo que el director de investigaciones logramos, por una petición que hicimos a la carrera,
que por lo menos nos permita solo cambiar las hojas que el director de la tesis nos corregía. Y nos permitió entonces que peguemos, entonces con goma, sobre la parte corregida, el pedacito que nos pasaban a limpio, ¿no? Entonces, ustedes están viviendo otra etapa gloriosa, ¿verdad? Una etapa realmente privilegiada en donde existe todo prácticamente en el Internet, siempre y cuando sabiendo buscar también, ¿no? Hay que ir a páginas confiables. Entonces, es importante que el investigador esté revisando información que existe en el Internet, que existe en una biblioteca, para poderse documentar. Quiero que me definan en su proyecto de investigación, en su matriz, dos cosas fundamentales: el tema y el título preliminar de su investigación. El tema tiene que ver con el contexto, es decir, con la temática en donde se mueve su investigación. ¿Dentro de qué área está? Por ejemplo, dentro de cronología, biotecnología, no sé, análisis documental, ¿no? Y luego sí, el título preliminar de lo que va a ser su proyecto de investigación. Es importante recurrir y consultar a personas que conocen un poquito más que nosotros. Es decir, para poder yo delimitar mi objeto de estudio. Miren, el objeto de estudio es más o menos como uno cercar una propiedad. Es decir, dice, a ver, esta es la propiedad que a mí me toca, yo la voy a cercar para no salirme de los límites. Delimitar el objeto de estudio es eso, es cercarlo al objeto de estudio, es delimitarlo al objeto de estudio. Para saber exactamente, voy de A a B, desde dónde a dónde inicio y dónde termino mi proyecto de investigación. Y para eso, lógicamente, es importante contar con el asesoramiento de un experto, de una persona que de alguna manera le dé luces en su trabajo de investigación. ¿Cómo definir el tema de investigación? Es decir, ¿qué debería tomar en cuenta yo como investigador para poder definir el tema de investigación? Por ejemplo, podría hacerme la siguiente pregunta: ¿qué aspectos de mi formación profesional me gustaría profundizar, me gustaría conocer más? Posiblemente algunos, no sé, como el caso de esta señorita que les cuento, ella ya desde primer ciclo tenía en mente algo con lo que quería realmente investigar. Entonces, puede ser que eso ya le sirvió para luego profundizar en la investigación. Otra pregunta fundamental que es necesario hacerse: ¿es el tema de mi interés? Yo digo que posiblemente cuando uno a veces inicia un trabajo de investigación con la premura de querer hacer lo que ustedes tienen que hacer en este momento, a veces uno inicia así un poquito medio como por las circunstancias, ¿no? Pero a medida que uno se va fundamentando, a medida que uno va delimitando el objeto de estudio, se va realmente interiorizando más con su tema de investigación. Es decir, la investigación a uno le comienza ya verdaderamente a apasionar. Entonces, es de fundamental importancia de que el tema sea de su interés. Es importante incluso elaborarse una lista de algunos aspectos que a usted le interesan. Incluso miren, a veces hasta para poder diseñar el título del proyecto de investigación, a veces es importante anotarlo. ¿Verdad? Yo particularmente, todavía pues soy a la antigua, a mí me gusta escribirlo. Escribirlo y luego irlo modificando. Ustedes son más ágiles mentalmente, posiblemente lo puedan hacer más rápido, ¿no? Pero es importante uno hacerse una listita. Y de ahí va discriminando. Una palabra con la otra la va, qué sé yo, combinando, la va cambiando, hasta que realmente logra usted poder diseñar su tema de investigación. ¿Cómo le agradaría profundizar el conocimiento? ¿No? Es decir, ¿cómo le gustaría a usted profundizar en el conocimiento teórico, en el modelo teórico, en contrastar ese modelo teórico? Es decir, fíjense, de alguna manera, la tesis, a pesar de que ahora, claro, ya no dura exactamente como era antes, pero yo siempre digo que la tesis es hasta cierto punto una especie de especialización en la que de alguna manera hace el futuro ingeniero e ingeniera forestal. Por ejemplo, están trabajando, no sé, en el área de biología, en el área de cuencas hidrográficas, en el área de tecnología de la madera. De alguna manera, al finalizar su trabajo de investigación, van a tener un contraste del modelo teórico. Es decir, van a profundizar el análisis en una parte de su realidad profesional. Por eso creo yo de que para mí la tesis es importante, ¿verdad? Yo no estoy mucho de acuerdo, claro, por las circunstancias, algunos van a tener que, están graduando, pero ahorita con el examen complexivo, pero sinceramente yo lo veo como que se me queda corto, ¿verdad?
Es decir, yo pienso que la tesis le da un grado de especialidad diferente a la persona que está queriendo optar el título de ingeniero e ingeniera forestal. Por lo tanto, entonces, ¿qué actitudes debe asumir el investigador en el momento de explorar o profundizar el modelo teórico? El modelo teórico tiene que ver con la fundamentación científica, con la fundamentación teórica que es de fundamental importancia que el investigador la realice. Yo creo que es importantísimo recurrir a fuentes primarias, ¿no? Ya sea bibliotecas físicas, en el momento que lo hubieren, o bibliotecas virtuales, ¿no? Es decir, para poder revisar ampliamente y tener una fundamentación bibliográfica que permitan sustentar mi trabajo de investigación. Yo no puedo quedarme solo con revisar un solo libro. Perdónenme, pero eso no se puede hacer. Hay que recurrir a mucha información. Y hoy definitivamente pues las herramientas informáticas nos dan esa alternativa, nos dan esa posibilidad. Miren, si ustedes ingresan al Google Académico, en Google Académico, incluso hay la posibilidad de generar una biblioteca virtual. Usted genera una biblioteca para usted. Y entonces la información que le comienza a gustar, la comienza a seleccionar y la manda a esa biblioteca virtual. Y después, cuando ya va teniendo tiempo, se va descongestionando un poquito del tiempo, tiene un tiempo, qué sé yo, libre en el día o en la noche, comienza a leer si verdaderamente le interesa. Es de fundamental importancia, chicos y chicas, revisar toda la bibliografía. Es decir, tratar de revisar al máximo la cantidad de bibliografía. Yo les digo sinceramente, créanme que yo para preparar una clase, créanme que yo reviso una cantidad de información. Y bueno, me empaté con esto del Google Académico que me enseñaron los estudiantes, porque yo no sabía. Y entonces yo genero una biblioteca virtual y comienzo a poner información ahí. Y después comienzo a leer. Y de eso saco extractos y comienzo a preparar mi clase. Yo de esa manera lo hago, ¿no? Entonces, ahora ustedes, más que nunca, para poder explorar, para poder contrastar con el modelo teórico, con la fundamentación bibliográfica, es importante que comiencen a leer, que comiencen a revisar información. Ahora, información que en buena hora está en el Internet, en las redes científicas que existen, que son de fundamental importancia. Para profundizar en el modelo teórico, en el modelo conceptual, en el modelo bibliográfico, es de fundamental importancia consultar con un docente experto en el tema. Es decir, con alguien que le pueda abrir luces, que le pueda dar nuevas expectativas. Fíjense, a veces uno está perdido, a veces uno está medio como enfrascado ya en la realidad que le está tocando vivir. Y a veces otra persona lo ve desde otra perspectiva, lo ve desde un entorno posiblemente diferente a que está usted. Es decir, ve la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Y al ver la realidad desde otro punto de vista, con la experiencia que él tiene, posiblemente solo con el cambio de una palabra por otra, definitivamente usted se aclara en las ideas, ¿no? Se aclara totalmente en las ideas. Por ejemplo, con Byron conversábamos cuando él estaba estructurando sus objetivos y me consultaba algunas cuestiones. Yo le decía, mire, Byron sabe que ese objetivo no es objetivo, más objetivo es actividad. Y lo copió y lo entendió perfectamente él. Y luego cuando hizo la exposición me dio tanto gusto ver que realmente copió el mensaje. Es decir, le llegó el mensaje, lo entendió al mensaje. A veces es importante recurrir a una tercera persona para que le dé su punto de vista, para que le permita realmente ampliar su campo de visión. Hay que elaborarse necesariamente una lista preliminar de la bibliografía. Yo siempre les digo a mis estudiantes en esta asignatura de que del éxito de la formulación de mi proyecto de investigación de tesis radica el éxito de la ejecución de mi tesis. Porque muchos de esos elementos, de esos capítulos, de esos ítems que se elaboran para hacer el proyecto de investigación, si están bien formulados, me van a significar ya pasarlos nomás para la tesis. Si yo, por ejemplo, tengo que si yo establecido una excelente revisión bibliográfica y he hecho un buen marco conceptual, prácticamente ese marco conceptual, si está bien formulado, está bien sustentado bibliográficamente, va a ser ya el trabajo para mi tesis. Entonces, de ahí la importancia de hacerse una muy buena revisión bibliográfica para de esa manera entonces ya tener adelantado el trabajo para lo que va a constituir mi trabajo de investigación de tesis. Pero si yo tengo, imagínense, 2 o 3 citas, definitivamente no, es muy pobre, es muy exigua la información.
tengo que tratar de sustentarla de mejor manera. Debe iniciar lógicamente con un proceso de lectura. Fíjense que anteriormente ustedes ya no tienen ese trabajo de hacerse una fichita de lectura. Anteriormente hacíamos fichas de lectura. Fíjense, cuando uno iba a la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agrícolas, como en ese tiempo se llamaba, se revisaban los libros por fichas, mnemotécnicas, se llamaban, fichas mnemotécnicas. Entonces uno quería leer, por decir algo, la silvicultura de Pedro Blanco, que era una silvicultura que se consultaba antes, ¿no? Entonces uno llegaba a la fichita mnemotécnica y leía solo la ficha. Y en la ficha, fíjense, las bibliotecarias se daban el trabajo de hacer un resumen del libro. Y ahí uno realmente leía si le interesaba realmente ese libro o no le interesaba ese libro. Hoy en día tenemos fichas de lectura que son de carácter digital. ¿Dónde? El resumen, el abstract. Entonces me voy al abstract, me voy al resumen, que vendría a ser la ficha de lectura ahora de mi libro digital. Y entonces en ese abstract yo leo y me interesa. ¿Qué sé yo? Vamos a suponer que estoy leyendo un paper, estoy leyendo un artículo científico. ¿A dónde me voy? Me voy a las 150 palabras que generalmente recurren hoy las revistas científicas para poner en el abstract. Y ahí leo y realmente veo si verdaderamente me interesa este trabajo. Si me interesa, lo pongo en mi biblioteca virtual del Google Académico y lo leo posteriormente. Si veo que no me tiene ningún interés, definitivamente no lo selecciono. Entonces, hoy en día, las fichas de lectura vienen a constituir los abstracts o vienen a constituir los resúmenes. Y lógicamente, todo parte de la definición correcta del problema de investigación. Si el problema de investigación está bien definido, ¿no? Bien definido, entonces lógicamente hay una congruencia con el tema. Hay una congruencia con los objetivos. Fíjese, todo funciona el método científico como una verdadera escalera. Si yo tengo adecuadamente definido el problema de investigación, mi tema de investigación va a salir facilito, por añadidura. Y lógicamente, si tengo bien definido mi problema de investigación, sé qué es lo que quiero cambiar, sé qué quiero transformar. Esa transformación de ese problema de investigación lo voy a traducir en los objetivos de mi investigación. Entonces, de ahí la importancia de generar bien el problema de investigación. ¿Qué actitudes debe asumir, en cambio, el investigador para poder contrastar ese modelo teórico con la realidad que quiere investigar? El primer elemento fundamental, definir el contexto. Definir exactamente cuál es la territorialidad en donde yo quiero investigar. Yo, por ejemplo, les decía, de poner la región sur del país, verán que la región sur del país son solo qué sé yo, la parte de bosque seco creo que son más de 45.000 kilómetros cuadrados. Entonces, imaginen lo que es poner del país o poner de la Amazonía. Yo me acuerdo que alguna vez, en el año anterior, que fue en el anterior, del año pasado, alguien puso, qué sé yo, quería investigar de la región amazónica. Entonces digo, a ver, su contexto está realmente totalmente extralimitado, ¿no? Entonces hay que definir exactamente el contexto, ¿no? Por eso si alguien me pone, ¿no?, de las especies, que alguien le ponía ahí de Saraguro, de las especies nativas de Saraguro, defino el contexto. Definan, chicos, el contexto. Es decir, el contexto me da la territorialidad, dónde yo quiero investigar, qué sector, qué sitio, qué parte de la región, qué parte del país yo quiero investigar. Y si ya tengo alguna referencia de la territorialidad, el segundo elemento para poder contrastar y bajar el modelo teórico a la realidad es tratar de consultar con las personas ya que de alguna manera me pueden dar información al respecto. Que pueden ser funcionarios, personas, si se trata de una institución o se trata de algo. Es decir, yo ya comienzo a indagar información previa que me permita realmente ir sustentando mi trabajo de investigación. El tercer elemento fundamental es el ámbito de estudio. Recuerden que la es el contexto, que tiene que ver un poco con la territorialidad. Acá el ámbito de estudio tiene que ver con el objeto de estudio. Es decir, con cercar mi proyecto de investigación, con irle poniendo límites a mi proyecto de investigación. Y para eso, en el ámbito de estudio, debería yo conocer, por ejemplo, que tenga bibliografía. Es de fundamental importancia, ¿no? Que tenga la información necesaria para poder hacer mi trabajo de investigación. Es de fundamental importancia. ¿Qué características debe tener el tema de investigación? Primera característica, el tema debe ser lo más sencillo posible, pero lo más entendible.
Es decir, que esté claramente delimitado. Que yo solo viendo el título de su proyecto de investigación, automáticamente sé qué es lo que usted pudo investigar. Incluso hasta para que me lean. Fíjese que hoy en este tiempo ya no solo es importante publicar. Ahorita es importante que a usted lo lean, que a usted lo cite, que a usted lo referencie. Pero si realmente el título de su tema es algo complejo, es algo abstracto, que no le atrae la atención del lector, definitivamente no lo van a revisar. Entonces es importante que el tema sea sencillo, que esté claramente delimitado. Que tenga entre 17 a 20 palabras, y que no sea tampoco muy largo, pero que de alguna manera refleje la variable dependiente en el título también habíamos dicho. No es indispensable que sea algo totalmente original. O sea, no que sea algo, qué sé yo, como dice, de su propia autoría. Porque hoy en día, generalmente existen muchos trabajos de investigación en donde uno puede darles otra perspectiva, puede darles otra visión, puede darle otra connotación. Y no necesariamente va a ser un trabajo original, sino que va a ser un trabajo que usted le va a permitir adaptarlo a las condiciones de su realidad profesional. ¿Qué otros aspectos es necesario tomar en cuenta en la elección del tema? Por ejemplo, es necesario, una vez que usted haya elegido el tema, explorar fuentes de información. Es decir, ahora sí ver si yo tengo bibliografía, por ejemplo, sobre el tema. Si existen bibliotecas físicas o virtuales, públicas o institucionales, donde yo realmente pueda involucrarme, familiarizarme y conocer esa información. Fíjense, hoy en día yo veo que los estudiantes ya no visitan mucho los diccionarios técnicos, ¿no? Diccionarios ya sea generales o especializados. Prácticamente yo creo que hoy en día los estudiantes, creo que muy poquitos son los que revisan diccionarios especializados, por no decir casi un porcentaje nulo, ¿no? Anteriormente teníamos que recurrir mucho a los diccionarios especializados, a los diccionarios técnicos, porque a veces, miren, de la lectura, de la interpretación de un término, hace que uno entienda todo un párrafo, todo un texto, toda una página, todo un libro, ¿no? Entonces era necesario recurrir a veces a diccionarios técnicos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que creo que en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, uno de los diccionarios que creo que más lo consultábamos, lo más lo leíamos, no solo estudiantes de agronomía y de agrícola y forestal, sino hasta los de veterinaria, creo, consultaban el diccionario botánico de Fonker, un español, que escribió un diccionario en donde prácticamente él desmenuza, así, pero desmenuza los términos de carácter botánico. Si usted no quiere saber qué es el hipocotilo, si quiere saber qué es el epicotilo, si usted quiere saber qué es un embrión somático, pues vaya al diccionario de Fonker y va a encontrar hasta con dibujos, con lujo de detalles. Pero, qué sé yo, por ejemplo, habla del hipocotilo, puede hablarle 2 hojas de lo que es el hipocotilo. O sea, le da una explicación, pero totalmente explayada de lo que son los términos. Miren, esos diccionarios realmente hoy en día ya se consultan muy pocos. Y a veces es importante en la investigación recurrir a ese tipo de información especializada. Siempre los libros son importantes, ¿no? Yo digo que en esta parte hay que tomar en cuenta 2 tipos de bibliografía. La bibliografía clásica y la bibliografía contemporánea. Hay bibliografía clásica que no se puede dejar de leer. Por ejemplo, yo digo la dasometría de Mackenzie, la dasometría que se dio de Schumacher. Son libros que son de la década de 1800, en el tiempo de los alemanes, ¿no? Pero son libros que no pasan de moda. O tal vez alguien me dice que cambió cómo se calcula el área basal, sigue siendo 0,7854 por el DAP al cuadrado, o 0,0796 por el CAP al cuadrado. Es decir, hay libros clásicos que necesariamente hay que recurrir a ellos. Pero también hay libros contemporáneos, recientes, pero siempre y cuando sean serios y tengan la fuente. Es decir, que alguien se responsabilice. Eso también tiene el inconveniente, verán, el Internet, ¿no? Que en el Internet se puede encontrar información de todo, pero también hay una gran cantidad de basura, que decimos basura informática. A veces basura en donde nadie se responsabiliza y que generalmente nos puede hacer caer en un vacío, incluso un vacío desde el punto de vista legal. Es casi imposible leer toda la bibliografía, pero hay que hacer todos los esfuerzos
por tratar de leerla exactamente a todos. Entonces, ahí sí, ir al Google académico, crear una biblioteca virtual y poner la información para posteriormente estar revisando. Lógicamente, los libros del tema sí hay que tratar de leerlos todos sobre el tema. Es decir, si yo me encontré por ahí una tesis, no sé, que alguien hizo, no sé, sobre información documental, no sé, en la Universidad Técnica de Ambato, pues esa tesis yo tengo que leérmela y tengo que conocerle exactamente cómo hizo, qué sé yo, la parte bibliométrica para poder evaluar, no sé, una información que esté realmente en fuentes secundarias. O si alguien, no sé, ya recabó información sobre, no sé, anillos de crecimiento en tal especie, pues tengo que sabérmela esa información. Esa información es de fundamental importancia que yo como investigador la deba conocer. Finalmente, ¿qué preguntas es necesario hacerse cuando uno está seleccionando el tema de la investigación? Es necesario que el investigador realmente se plantee algunas interrogantes de carácter adicional. Por ejemplo, ¿está seguro de haber escogido el tema apropiado? Usted mismo tiene que responder. ¿Está seguro que el tema que ha escogido es el que a usted le va a apasionar? ¿Es el que usted realmente le va a meter todo el interés? ¿Está seguro de haberlo comprendido también al tema? No. A veces cuando uno se pone a hacer un trabajo de investigación en donde no tiene mucho conocimiento, posiblemente vaya a ser muy abstracto. Eso significa que voy a tener que redoblar mi capacidad para poderme informar, para poderme fundamentar teóricamente de ese tipo de investigación. ¿Está capacitado para explicárselo a los demás? Esto, miren, es de fundamental importancia. Este miércoles estamos 17 de junio, nosotros en el equipo de investigación del proyecto Cinchona nos reunimos todos los miércoles a través de la plataforma Zoom para evaluar las actividades del proyecto, y justamente este miércoles les corresponde a dos estudiantes del 10º ciclo de la carrera de Ingeniería Forestal, les toca explicar el proyecto de investigación que ellos están trabajando al equipo de investigación. Entonces tienen ellos media hora para poder hacer la exposición al equipo técnico. Eso es una filosofía de trabajo que tenemos en el proyecto Cinchona. Todos los tesistas que están trabajando para el proyecto Cinchona tienen que socializarlo ante el equipo de investigación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se pueda hacer retroalimentación. Por favor, nunca, chicos, se molesten si les hacen retroalimentación. Porque hay mucha gente, a veces, cuando les hacen una observación, se molestan y comienzan a discutir. Yo ayer siempre digo que el estudiante tiene que estar asequible a las observaciones que le puede hacer el equipo asesor o el docente experto que lo está evaluando. Entonces, fíjense, los estudiantes el día miércoles, entonces, las dos estudiantes tienen que hacer la exposición ante el equipo de investigación y tienen que estar capacitadas para poderlo explicar a su proyecto de investigación. Es importante su proyecto. ¿Y por qué es importante? Esto es importantísimo desglosarlo en la justificación. ¿Por qué es importante mi investigación? ¿Es útil mi investigación? ¿A quién va a generar información? Es decir, con mi proyecto de investigación voy a generar información para satisfacer, qué sé yo, el acervo científico, el acervo cultural, los vacíos en la ciencia, los vacíos en la tecnología. Entonces, este tipo de preguntas son de fundamental importancia que el investigador se las pueda formular en el momento que está diseñando su tema de investigación. Entonces, en la matriz de investigación quiero que me incluyan dos cositas fundamentales. Quiero que revisen primero su tema de investigación, es decir, quiero que me incluyan dentro de qué tema están ustedes, ¿no? El tema se refiere al área grande de investigación. Por ejemplo, dendrocronología, por ejemplo, silvicultura, por ejemplo, biodiversidad, por ejemplo, revisión documental, ¿sí? Y luego sí definir exactamente el título. En base a las observaciones y recomendaciones que he dado en la tarde de hoy, ustedes todavía están en la libertad de poder hacer modificaciones a su título. Su título de proyecto de investigación no es un hecho terminado, no es una camisa de fuerza. Incluso, ya digo, hasta después de aprobado, algunos pueden hacer cambios, ¿no? Pero lógicamente ahí lo tienen que hacer de carácter legal. Pero ahorita todavía pueden hacer cambios, es decir, para darle una mejor connotación y un mejor entendimiento a su trabajo de investigación. Entonces, por favor, en su matriz de investigación, póngame dentro de qué tema de investigación están y afinen su título o quédense con el título que han seleccionado. Eso entonces ya es indicar para cuándo esto, ya no tienen que presentarlo, no tienen que presentarlo, ya les he indicar para cuándo tienen que hacer aquello.
¿Está claro? Hasta ahí la exposición. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, hijo. ¿Está claro? Ya. Entonces, por favor, trabajemos en dos cosas fundamentales. Trabajemos entonces en definir el tema, en definir el título del proyecto, y ahora sí ya comiencen a trabajar en lo que es la problemática y la justificación, ¿sí? Yo ya les voy a indicar en la próxima clase cuándo tienen que presentarme aquello, ¿no? Pero entonces los que ya pueden, ya comiencen a darle una pincelada, ¿no?, a las recomendaciones que he dado en esta tarde para comenzar a trabajar entonces, la problemática. Recuerden que la problemática es desenredar ese ovillo de hilo, ¿no es cierto? Y comenzar entonces a fundamentarlo al problema, a darle forma al problema. Y ese desglose del problema viene a constituir entonces la problemática. Y en cambio, la fundamentación, la razón por la cual yo hago mi trabajo de investigación, responde a la justificación. Pero la justificación tiene que estar plenamente sustentada con citas bibliográficas. Entonces ya pueden empezar a trabajar. Yo voy a prepararte en alguna cosa para ver si puedo clarificar al respecto. Pero entonces comencemos entonces ya a ir trabajando en aquello. Ya les voy a indicar para cuándo habría que ir presentando aquello, pero todavía no. Pero en todo caso para que lo vayan a funcionar. Y finalmente, como siempre, a mí me gusta que ustedes vayan incrementando el conocimiento. Entonces vamos a poner un videito para terminar la clase del día de hoy, para de alguna manera dejar mucho más claro los contenidos que hemos visto en la clase de hoy. Recuerden que siempre mi objetivo de poner este tipo de videos es con la finalidad de que los estudiantes se puedan primero entender los contenidos, empoderarse de los mismos, de tal manera que no tengan ninguna dificultad cuando tienen que hacer el estudio de cada uno de los contenidos. Vamos a ver entonces un videito que tiene relación con la temática que en la tarde de hoy entonces estábamos conversando. ¿Sí están viendo la pantalla del video? Sí, ingeniero. Escuchen entonces, y después damos algunas impresiones. El método científico es el procedimiento mediante el cual los científicos estudian los fenómenos de la naturaleza. En el método científico se conjuntan las ciencias básicas y aplicada. En su aplicación se conforma un conjunto de pensamientos universales, en función de lo cual surgen cualidades importantes que llevan a un conocimiento sistemático de la realidad. El método científico es un procedimiento encaminado a establecer vínculos entre los fenómenos de la naturaleza y cómo pueden ser estos comprendidos. Es un proceso riguroso que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia en la naturaleza y la sociedad, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Descrito desde otro punto de vista, podemos decir que el método científico es el medio por el cual tratamos de dar respuesta a las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. En él hay una serie de pasos establecidos para llevarse a cabo. Estos son: observación y documentarse sobre el evento, proponer una hipótesis o suposición, tomar datos, experimentar, sacar conclusiones o establecer una propuesta que explique el suceso de forma sustentable y aceptable. Como siempre, al principio pensamos que es un poco incierto iniciar los pasos para aplicar el método científico, pero lo importante es concentrarse en el evento que se quiere explicar, para poder establecer una propuesta bien cimentada. Las preguntas de investigación generalmente están determinadas por nuestros intereses y condicionadas por los conocimientos que ya poseemos. De estos dos factores depende también la clase de respuestas que habremos de juzgar como satisfactoria una vez encontradas. Debemos estar preparados adecuadamente para iniciar con el primer paso del método científico, la observación. La fase de observación es donde el sujeto conocedor, el científico, entra en contacto con el fenómeno y sabe de él algo que lo induce a continuar buscando. Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presente espontáneo o naturalmente, teniendo un propósito expreso, conforme a un plan determinado y recopilando los datos en una forma sistemática.
Observar no es simplemente mirar o estar viendo algo de forma casual. Es poner atención a lo que queremos percibir. Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para tomar registro de dicha observación. Cuando estemos observando, lo deberemos de hacer con lujo de detalle, como si en nuestros ojos tuviéramos un microscopio. Todos los detalles que podamos recabar para tener una percepción completa del evento. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Al estar trabajando en la observación, podemos ir haciéndonos preguntas sobre lo que sucede o sucedió. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. La observación detallada va sugiriendo las preguntas del evento que estamos visualizando. Es directa cuando el investigador se pone en contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de los datos proporcionados por otra persona. Una vez que han surgido las preguntas, se pueden plantear hipótesis o suposiciones de lo que creemos que está ocurriendo. El planteamiento de las hipótesis se considera de la mayor importancia, toda vez que está íntimamente ligada al planteamiento del problema, al marco teórico, así como al proceso metodológico a seguir. De lo cual, para que una hipótesis sea digna de tomarse en cuenta para la investigación, debe reunir algunos requisitos. Cada hipótesis debe ser sometida a una prueba exhaustiva llamada experimentación. Los resultados de la experimentación determinarán el carácter final, falso o verdadero, de la hipótesis. Después de que se han enunciado una o más hipótesis o explicaciones propuestas, el investigador elabora una o más predicciones, las cuales deben ser consistentes con dichas observaciones e hipótesis. Para hacer esto, el investigador usa el razonamiento deductivo. Enseguida, las predicciones son sometidas a pruebas sistemáticas para comprobar su ocurrencia en el futuro. Estas comprobaciones en conjunto reciben el nombre de experimentación, que consiste en someter a un sujeto o proceso a variables controladas de manera artificial. Podemos hacer el experimento cuantas veces sea necesario para poder estar seguros de que los resultados son confiables y que lo que estamos encontrando es lo que habíamos supuesto. La experimentación puede realizarse de diversas maneras, pero la experimentación controlada es una característica propia del método científico. El siguiente paso es empezar a sacar conclusiones de los resultados que se obtuvieron al realizar el experimento, para poder confirmar lo que supusimos. El análisis de los datos experimentales permite al científico comprobar si su hipótesis era correcta y dar una explicación científica al hecho o fenómeno observado. La emisión de conclusiones consiste en la interpretación de los hechos observados de acuerdo con los datos experimentales. En ocasiones se repiten ciertas pautas en todos los hechos y fenómenos observados. En este caso puede enunciarse una ley. Una ley científica es la formulación de las regularidades observadas en un hecho o fenómeno natural. Por lo general, se expresa matemáticamente. Las leyes científicas se integran en teorías. Una teoría científica es una explicación global de una serie de observaciones y leyes interrelacionadas. Bien,
Entonces, hasta ahí el video. Vamos a hacer en este momento, los minutitos que nos quedan, vamos a hacer entonces un videito foro para que me vayan dando sus impresiones respecto a lo que observaron ahí. Entonces vamos a empezar entonces este video foro respecto a las ideas principales que les dejó el video, la observación del video. Vieron algunas cosas muy interesantes, verán, que están muy relacionadas con la temática de ustedes, como por ejemplo el tipo de observaciones, el tipo de experimento que se puede hacer. Así que por favor tengan la palabra, tienen la palabra ustedes. A ver, comentarios. Estamos en el video foro. Ingeniero, Sí, tenga la bondad, José. sí, me pareció muy interesante cómo explicó en el video la parte, o sea, todos los pasos del método científico y la forma en la que partimos siempre de tratar de conocer algo es como el primer paso para el método científico. Me gustó mucho cómo lo explicó, al igual que los métodos para la experimentación. Bien, gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Ya, tenga la bondad. Eric, por favor, tenga la bondad. Ya, a mí me llamó bastante la atención la parte en donde indicaba que la observación es aquella actividad que uno se la hace de manera así puntual, o sea, prestando relativo interés en lo que uno realmente quiere, lo que está buscando o lo que en sí quiere observar, no es algo que se lo mira así porque sí. Perfecto. Muy bien, Eric. Fíjense la observación. Perfecto. La observación decía que puede haber dos tipos de observación, ¿no? La observación se puede decir desintencionada, sin ningún tipo de investigación científica. Y en cambio la investigación deliberadamente científica, pero a su vez dentro de la observación científica, habían dos tipos de observaciones. A ver, ¿quién escuchó en la observación científica cuáles eran los tipos de observación que había? A ver, tienen la palabra. Estamos en el video foro. A ver, tienen la palabra. Estamos en el video foro. Digo que en la observación científica, a su vez decía él que había dos formas de observar científicamente. A ver. Nadie. Ingeniero, A ver. la una no es cuando Wilmer. se toma información secundaria, sería la observación indirecta. Ya. Y la directa es cuando uno obtiene esa información a base de análisis. Perfecto, muy bien, gracias Wilmer. Claro, decía que hay la observación directa y la observación indirecta. La observación directa decía es cuando uno se pone en contacto con el objeto a investigar. Es decir, es lo que están haciendo muchos de ustedes, por ejemplo, qué sé yo, algunos que están trabajando a nivel de laboratorio, porque están poniéndose en contacto con la observación, en este caso investigativa, directamente sobre el objeto a investigar. En cambio, otros trabajos de investigación, como el caso de Margarita, el caso de Cristian, el caso de Keila, que están trabajando con una observación indirecta. Es decir, el objeto que ellos están investigando ya en su momento fue dado de tratamiento por otros tipos de investigadores. Es decir, están recurriendo a información secundaria. ¿Qué más, por favor? Los demás, estamos en el video foro. Más criterios respecto del video que acabamos de observar. Bueno, también en el video se pudo observar y a manera de relacionarlo también con lo que vimos que es necesario que, perdón, que exista antes, o sea, se puede tener un interés, pero ese interés tiene que estar bastante sustentado con lo que uno se puede investigar anteriormente. Si tiene un conocimiento claro, lo cual le permitirá, cuando llegue el momento de la observación, captar o registrar todo aquello que realmente va a ser válido para la posterior experimentación. Perfecto, muy bien, Yesenia, muchas gracias. ¿Quién más? A ver, Banner, ¿quién más? A ver, todos tienen que participar. Tenemos todavía 20 minutos para participar. Estamos en el video foro. Me gustaría que participen todos. A ver, los demás. Recién han participado solo 4 personas. A ver. También nos decía que, bueno, en el video, que es necesario, así como dijo la compañera, tener un interés preliminar, pero también tener algunos conocimientos preliminares que nos
nos permitan dar una pauta, una base para una posterior investigación y un enfoque más adecuado respecto al tema que escogimos a investigar. Perfecto, Edith. Muy bien, los conocimientos previos. Fíjense, siempre a veces uno piensa que cuando se mete a una investigación uno no sabe nada. Mentira. Usted siempre parte de conocimientos previos. Conocimientos que pueden estar en su misma parte consustancial como ser humano. El conocimiento incluso intrínseco que usted tiene a lo largo de la formación profesional. La experticia de, no sé, vivir en el campo, de vivir en la ciudad. La experiencia de conversar con alguien. Es decir, en la investigación científica nunca se parte de cero. Siempre hay algo que usted ya lleva intrínsecamente y que le va a servir de base para poder hacer la investigación. Muy bien, Edith. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Seguimos. Estamos en el video foro, por favor. Estamos en el video foro. ¿Criterios? También nos mencionaba que en sí el método científico da respuesta, es un medio de respuesta ante las interrogantes que surgen en la naturaleza, en la cual nosotros vamos a averiguar o investigar mediante los 5 pasos que ya los conocíamos, que era la observación, la formulación de preguntas, la hipótesis que surge a partir de esas preguntas que nos hemos realizado, una experimentación, pero tiene que ser una experimentación controlada, nos mencionaba, hacer un análisis de datos para después llegar a unas conclusiones. Qué hermoso. Yo me erizo cuando escucho eso en mi estudianza. Qué lindo y hacer cómo se están empoderando el conocimiento. Créanme lo que para mí no hay satisfacción más hermosa cuando veo que mis estudiantes, está llegando el mensaje. Y busco diferentes medios, diferentes alternativas como para que eso, qué bonito que se escucha ya cuando uno oye hablar así, ¿no? Fíjese lo que dijo Carlita, dijo algo tan hermoso que lo hemos venido hablando a lo largo de toda la asignatura, ¿no? Partir de la observación, dijo, una pregunta de investigación, una hipótesis, una experimentación, una interpretación de los resultados. Eso es la investigación científica, estimadísima señorita, señor estudiante. Y a mí me da un encanto, así me da a mí un gusto enorme, porque yo definitivamente pues busco todos los medios para que ustedes se empoderen así. A mí me encantaría que todos hablen así, hablen ya científicamente. Yo me acuerdo que yo el año pasado cuando tenía la exposición los chicos así presencial, a mí me encantaba cuando los chicos les decía, ¿qué es usted? Es una hipótesis. Un chico dijo, para mí una hipótesis es una visión anticipada a priori. ¡Qué bonito! Cuando ya la gente habla así, ¿me entiende? Así que muy bien, Carlita, la felicito, muy bien. A ver, para los demás, quiero escuchar a los demás, a ver. Estamos en el video foro. Y ya ustedes saben conmigo, todos tienen la posibilidad de hablar, aquí todos nos respetamos, nos consideramos, porque en definitiva pues somos seres humanos, no somos personas que merecemos respeto y consideración, y saben que aquí absolutamente todos los criterios son sumamente importantes para mí. Yo aprendo muchísimo de ustedes. A ver, más criterios al respecto de la idea que les dejó el video. A ver. Recién han opinado creo que 6, no estamos ni siquiera la tercera parte, a ver, de los 29, a ver. ¿Quién más? No me gustaría decir nombres porque ya a esta altura no me gustaría decirle qué piensa fulano de tal. No quisiera que de manera espontánea en este video foro comiencen a participar. Yo pensé que se iban a pelear por participar. A ver. A ver, ¿quién más? ¿Criterios al respecto? Si no hay, voy a nombrar yo. A ver, Julio. Su criterio al respecto, Julio. Ingeniero, también bueno, lo que según yo entendí, lo del video que vimos, dice que también como que todo empieza por nuestra curiosidad. Todo empieza como una pregunta que nos hacemos y eso es lo que nos lleva a fomentar la investigación. Nos fomenta nuestra curiosidad innata y es lo que nos ayuda a fortalecer nuestro cerebro con nuevas ideas y nuevos conocimientos. Perfecto, muy bien, gracias Julio. Verás que se iba a quedar sin opinar y dijo algo que es sumamente importante. ¿Quién más? A ver, ¿quién más se suma? Pero sin necesidad que yo los nombre, no que ustedes por su libre voluntad. A ver, Eric. También nos mencionaba en el video sobre la importancia que tiene lo que es la hipótesis. Ajá. Es fundamental para lo que es el planteamiento del problema, para lo que es la metodología y también lo que es el marco teórico, ya que es la base para hacer esos 3 pasos que mencioné. Muy bien, Eric. Perfecto. Muchísimas gracias. Qué bien, ¿ah? Ya verán, se van a quedar con... Dicen que no hay que quedarse con la pena de opinar,
porque realmente pueden ser ideas que definitivamente los demás no las tenemos. Así que gracias, Eric. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, quiere opinar. Antes que lo nombre yo. Voy a ver. A ver. Keila. Keila. Las impresiones que le dejó el video. Keila, las impresiones que le dejó el video. Estamos en el video foro. Keila. Se fue Keila. Se fue de la clase Keila. Keila. Me están llamando. Creo que tenía problemas de conexión la compañera ingeniero. A ver, entonces vamos con, a ver, Guido. ¿Qué impresión le dejó Guido el video? En sí lo que nos hablaba es sobre la importancia de la investigación es que para corroborar siempre todas las hipótesis siempre se basaba en una experimentación, o sea que todo lo que nosotros nos indaguemos o nos preguntemos siempre sea para que esto se compruebe hay que investigar, o sea, pasar sobre una experimentación y en base a eso, o sea, como quien dice, después a partir de eso se generaba lo que eran leyes, teorías o en sí corroborar nuestras hipótesis. Perfecto, Guido. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bueno su criterio, Guido. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A Caro Mayra. Su criterio respecto al video. Mayra. Sí. ¿Ya? También hablaba acerca de la recopilación de información. Es muy importante este aspecto para así poder nosotros realizar el proyecto de investigación. ¿Ya? Que eso que es de suma importancia la recopilación de información. Ajá. Si es que no sabemos recopilar la información, no podemos realizar algún proyecto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Estamos en el video foro. Estamos dando criterios respecto al video que está sustentando y que está realmente afianzando los contenidos que hemos visto en la tarde de hoy, en la clase de la tarde de hoy. A ver, ¿quién más? Si no, para nombrarlos. A ver, ¿qué opinión le merece Paula? ¿Paula? ¿Paula? La compañera Paula, creo que ingeniero hace rato se desconectó porque dijo que tenía problemas de internet. A ver, Loida. Loida. Sí, ingeniero. ¿Ya? Su criterio, por favor. Me pareció interesante que también nos mencionaba que el tema debe tener información al respecto para poderla sustentar, es decir, que tiene que tener una justificación y debe haber información en donde nos basemos previamente antes de plantear el tema. Perfecto. Muy bien. Gracias, Loida. Margarita. Margarita. ¿Ya? Tuve problemas para escucharlo, no, me perdí, no lo pude escuchar bien por el internet. A ver, Margarita, entonces, a ver, ¿quién puede? A ver, entonces vamos a darle el paso a... Cristian. Cristian, contento. Ya, ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, el video estaba interesante respecto a lo que dijo que siempre partíamos para hacer una investigación, siempre partíamos de lo que es la observación, que constituía la base para que surjan nuevas ideas de investigación y que estas a su vez ya tenían un conocimiento previo. O sea que siempre partimos ya teniendo alguna idea para realizar la investigación o el tema de investigación. Muy bien, gracias, Cristian. Para ir cerrando un poquito el video foro y la clase, quisiera que alguien
me dé una definición de cómo entiende él el método científico. ¿Verdad? Quisiera 2 definiciones de alguien que me diga así con sus palabras, en base al conocimiento que hemos ido analizando a lo largo de estas clases, a lo largo de los videos que hemos ido observando, a lo largo de la experiencia de ir leyendo el documento guía. Quisiera que alguien me dé 2 definiciones, 2 estudiantes. ¿Cómo ustedes definen el método científico? A ver. Tal vez, ingeniero, lo podríamos... José, perfecto, muchas gracias, José. Tal vez lo podríamos definir como un conjunto de procedimientos racionales o lógicos en los cuales tratamos de a través de la investigación, buscar las relaciones del entorno externo, partiendo siempre de una incógnita, de una duda que nos surge sobre ese ambiente externo, sobre ese entorno. Entonces, a ese entorno vamos a aplicar nuestra investigación. Perfecto. Me gustó esa parte de ordenado y sistemático, ¿no? El método científico es ordenado y sistemático, es decir, sigue una secuencia lógica. Y quiero terminar con alguien más. A ver, alguien más que me defina cómo usted le podría buscar en base al conocimiento que hemos ido construyendo. No quiero que se aprendan de memoria, sino a mí siempre me gusta que ustedes construyan los contenidos, las definiciones, los conceptos. Quisiera que alguien me construya una definición de cómo entiende él el método científico. A ver, ¿alguien más? Voy a nombrar, si no se atreve alguien. A ver, vamos a ponerle entonces. A ver, ¿quién quiere dar? Si no hay quien, entonces, a ver, Denis. Denis, ¿cómo podría definir usted el método científico? Se podría tal vez definir como un conjunto de pasos o procedimientos de carácter lógico que utiliza la investigación de esta manera para nosotros descubrir lo que son las relaciones tanto internas como externas de todos los procesos que se dan en nuestra realidad. Bueno. Verán, yo me estoy dando cuenta que muchos estudiantes, bueno, algunos con razón o sin razón, pero se están saliendo de la clase. Y eso sí, definitivamente me preocupa porque empezamos los 29 y ya van 23 nomás ya. El resto, bueno, Cristian, me había puesto Cristian Retete que tenía problemas y creo... Sí, ingeniero, recién se estableció un poco ya. A ver, ya se queda y regresó, verán. Pero ahorita solo hay 23 en la clase. Y eso me está obligando a que voy a tener que correr lista al final de la clase. Porque definitivamente yo pensé que con ustedes no tenía que hacer eso, pero me parece que algunos con razón o sin razón me dicen que no tienen señal, pero a veces creo que es una forma de poder salir de la clase. Eso definitivamente no me gusta mucho a mí porque significa que no le están poniendo interés a la formación académica, aún más ustedes que están en este punto importantísimo en su formación profesional, en donde definitivamente deberíamos ver los intereses de carácter más personal. Pero mire, por ejemplo, ahorita tengo solo 23 que están en el aula y ya no están los demás. Entonces, definitivamente eso sí no me está mucho agradando porque solo me han justificado, pero dice Cristian que ya regresó, el resto no me han justificado por qué no están. Entonces, definitivamente eso sí no está bien, ¿no? Así de que si esa cuestión sigue, pues vamos a tener que buscar otros mecanismos para que los estudiantes se mantengan en el aula, ¿no? O sea, para mí, realmente los más interesados deberían ser ustedes. Ustedes deberían ser los más interesados. Prácticamente, pues, no sé, ya no es culpa mía, ¿no? Yo tampoco puedo obligarlos a que estén en la clase, pero definitivamente, pues, el interés es de cada estudiante, ¿no? Cada estudiante. Algunos dicen que no tienen señal, bueno, ya. Bien, por ejemplo, no la estoy viendo aquí, verán, solo para ver nomás. ¿No? Yadira Peralta, no está. No está, y así por el estilo. O sea, faltan 6, por ejemplo. De los 6, solo 2 me han justificado que no tienen señal. Pero Cristian dice que ya regresó. Paula regresó, que ella había puesto que no tenía señal. Entonces, yo sí les ruego, por favor, de que, bueno, el interés de ustedes, ¿no? El interés de ustedes. Pero si realmente persiste aquello, vamos a tener que buscar otra alternativa para que estén a clase. Ahorita está llegando Byron, está ingresando nuevamente Byron. Y es porque escuchó, porque él le avisó y le dijo, sabe que el ingeniero está diciendo que, y eso no está bien. Eso no está bien porque además ustedes son estudiantes ya de 9º ciclo y deberían ser el referente para los otros estudiantes, ¿no? Entonces,
con la venia del señor presidente, voy a tener que en la próxima, ahorita están llegando, Yadira, ¿sí ven? Entonces, con la venia del señor presidente del curso, José, si me está escuchando ahí, sí, ingeniero, voy a tener que en la próxima clase, pues, tomar otra medida en el sentido de que vamos a tener que correr lista, ¿no? Al principio y al final, porque definitivamente, pues, o sea, debería ser el estudiante el que se motive, ¿no? O sea, les digo sinceramente, bueno, al menos yo como docente, créanme lo que para dar esta clase es producto de la revisión de muchísima información. Y a mí lo que me interesa es de que mis estudiantes aprendan, o sea, motivarlos para que, en este caso, que están haciendo la tesis, pues la hagan de la mejor manera posible. Pero definitivamente yo veo que hay compañeros, compañeras que parece que no les interesa mucho y esa es la prueba, ves que después cuando venimos a las exposiciones, entonces se ven las falencias, ¿no? Entonces quiero realmente decirle pues a José como presidente del curso que les notifique, ¿no? Notifique el particular, pues, y que si algún estudiante, yo les dije a ustedes, el problema de conexión no hay ningún problema. Si un estudiante tiene problema de conexión, me escribe, yo no tengo ningún inconveniente, yo le justifico no a la falta, sin ningún problema. Ustedes me conocen como soy yo, pero a mí no me gusta que los estudiantes sin razón justificada salgan del aula, están en cualquier otra actividad, menos en la clase, y ahí sí definitivamente no estamos bien. Así que José lo notifico a usted para que primero sea el portavoz a sus compañeros y ver la otra semana, no sé, quisiera ver si la próxima semana lo notifico a usted, José, para que usted sea el encargado de irme pasando la asistencia al final, ¿sí? Entonces voy a pedirle para que me ayuden en eso, porque de lo contrario, ya digo, y si hay algún estudiante, José, hagamos lo siguiente, la próxima clase, tanto las dos asignaturas, lo voy a notificar a usted, bueno, primero avisémosles para que realmente todos estén en clase, y en la próxima clase los estudiantes, simplemente son los estudiantes que no están, usted me informa por qué razón no están, siempre y cuando lo notifiquen a usted que tuvieron algún problema de conexión. ¿Estamos, José? Entendido, ingeniero. Sí. Ya, José. Bien, chicos, yo creo que hasta ahí vamos a quedar. Les hago de acuerdo nomás las actividades que tenemos pendientes. No se olviden, si Diosito así lo permite, la próxima semana tenemos la exposición del tema 3 y 4 del documento guía. Por favor, hagámoslo bien. Y posiblemente ya a partir de esa clase nuevamente les dé los elementos para poder seguir construyendo la matriz de investigación, en donde ya se vienen los nuevos ítems que estamos viendo ya, el caso de la problemática, la justificación. Entonces, por favor, vayamos trabajando en lo que tiene que ver entonces con la matriz de investigación. No se olviden, por favor, de estar revisando siempre las noticias que hay en la asignatura de la página de la universidad, para que vayan revisando las tareas y todas las cuestiones, y que no se atrasen, por favor, en entregar las tareas, para que de esa manera pues no tengan dificultades en la calificación. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, no sé, José, ¿está de acuerdo con lo que ya planteaba al final? Sí, ingeniero, totalmente de acuerdo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces, si Diosito así lo quiere, nos volvemos a ver el próximo lunes. Que tengan una excelente semana, que les vaya bien, y si Dios quiere, entonces nos estamos viendo próximamente. Hasta luego, que esté muy bien. Ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos.